¿Podrías dormir sabiendo que una niña fue obligada a compartir la cama con un rey? Esta es la historia real y chocante de Isabel de Francia, la princesa que nunca tuvo infancia. Isabel de Francia nació en medio del lujo de la corte, pero nunca tuvo el derecho de elegir su propio destino. Hija del poderoso rey Felipe IV, fue utilizada como pieza en un brutal juego político. Siendo aún una niña, fue enviada a Inglaterra para casarse con un hombre frío, distante y mucho mayor, el futuro rey Eduardo II. Lo que parecía ser una unión diplomática, en realidad oculta una de las historias más perturbadoras de la monarquía medieval. Isabel de Francia nació en 1295, como la hija menor del rey Felipe IV, conocido como Felipe el Hermoso, uno de los monarcas más poderosos de la Europa medieval. Creció en el corazón de la corte francesa, un entorno rodeado de lujo, arte e intrigas políticas. Desde muy joven, Isabel fue tratada como un valioso activo diplomático. Su vida ya estaba trazada como parte de alianzas estratégicas entre naciones. Educada por tutores cuidadosamente seleccionados, aprendió idiomas, etiqueta, historia y religión, desarrollando una agudeza mental que impresionaba incluso a los embajadores extranjeros. Su belleza era frecuentemente elogiada, pero lo que realmente la destacaba era su inteligencia y frialdad política. Incluso siendo niña, ya entendía que ser mujer en la realeza significaba ser moneda de cambio, y que para sobrevivir tendría que ser más astuta que todos a su alrededor. Mientras muchas niñas de su edad jugaban en los jardines del palacio, Isabel era entrenada para gobernar con postura y sumisión. Su infancia no estuvo hecha de risas, sino de miradas calculadoras y silencios forzados, un cruel ensayo para la vida que le esperaba. A finales del siglo XIII y principios del XIV, Europa era un tablero de disputas constantes entre reinos poderosos. Francia e Inglaterra, en particular, mantenían una relación tensa, marcada por guerras y rivalidades ancestrales. Para intentar poner fin a ese conflicto y garantizar la paz, los monarcas buscaban alianzas matrimoniales que unieran a las casas reales. Fue en este contexto que la joven Isabel, con apenas 12 años, fue elegida para sellar un pacto político crucial. Su matrimonio con Eduardo II, príncipe y futuro rey de Inglaterra, no era un acto de amor ni de deseo, sino una herramienta fría de la diplomacia medieval. La alianza buscaba fortalecer los lazos entre ambos reinos y crear una tregua temporal en las disputas territoriales. Isabel, aún una niña, fue preparada para dejarlo todo atrás: su familia, su país, su hogar. Sería enviada a una tierra extranjera, donde tendría que asumir el papel de reina y símbolo de paz. Pero lo que parecía un privilegio era en realidad el comienzo de un destino oscuro, marcado por la soledad y el abandono. Isabel tenía apenas 12 años cuando se casó con Eduardo II, quien ya era un hombre adulto de aproximadamente 23 años. Esta enorme diferencia de edad, común en las alianzas reales de la época, representaba un choque brutal para la joven princesa. Mientras, Isabel aún era una niña, llena de sueños e inexperiencia. Eduardo ya estaba inmerso en los juegos de poder y en la complejidad de la corte inglesa. Además, tenía una personalidad e intereses propios que, muchas veces, no incluían a su joven esposa. El matrimonio era más una formalidad política que una verdadera unión. Esta discrepancia de edad y afecto creó una distancia emocional y física entre la pareja. Para Isabel, la idea de convertirse en esposa y futura reina era, al mismo tiempo, aterradora y solitaria, una responsabilidad demasiado pesada para alguien tan joven. El viaje de Isabel a Inglaterra fue un momento decisivo en su vida. Dejaba atrás todo lo que conocía, rumbo a un país extraño y a una corte llena de desafíos. Al llegar, la joven princesa esperaba algún tipo de acogida o calor humano, pero la realidad fue muy distinta. En la corte inglesa, Isabel fue recibida con frialdad y distancia. Los nobles locales la veían como una extranjera,
una pieza política, sin voz ni poder. El propio rey Eduardo II, distante e indiferente, no mostraba interés en acercarse a su nueva esposa. La princesa, recién llegada, se sentía aislada, desplazada e ignorada. Estaba en una tierra donde las alianzas eran frágiles y las traiciones comunes, y donde su valor se medía solo por lo que podía ofrecer políticamente. Aquella llegada marcó el inicio de una vida solitaria, donde la infancia y el afecto fueron reemplazados por intrigas y abandono. Mientras Isabel intentaba encontrar su lugar en la corte inglesa, Eduardo II mantenía una relación muy cercana y controvertida con Piers Gaveston, un noble que era el favorito del rey. Gaveston tenía una gran influencia sobre Eduardo, recibiendo privilegios y cargos que normalmente habrían sido destinados a la reina o a los principales consejeros del reino. Este vínculo íntimo entre Eduardo y Gaveston provocaba incomodidad y humillación para Isabel, que se veía constantemente ignorada y marginada. La corte inglesa se dividía entre quienes apoyaban al rey y su favorito, y quienes veían a Gaveston como un usurpador del poder real. La presencia dominante de Gaveston no solo perjudicaba la relación matrimonial de Isabel, sino que también creaba un ambiente hostil y tenso en la corte, donde la joven reina era vista como una figura secundaria, sin influencia ni poder. A pesar de ser la esposa del rey y madre del heredero, Isabel fue sistemáticamente ignorada y excluida de los asuntos importantes de la corte inglesa. Eduardo II prefería rodearse de sus favoritos y aliados masculinos, dejando a Isabel en un papel casi decorativo, una reina invisible, sin voz ni poder real. Ella observaba, impotente, mientras se tomaban decisiones cruciales sin su consentimiento, y su estatus era menospreciado tanto por su esposo como por la nobleza. Su influencia política era casi inexistente, y su presencia subestimada. Este constante desprecio comenzó a transformar a Isabel. De niña sumisa e inocente, empezó a desarrollar una voluntad férrea para luchar por su lugar y por el respeto que merecía, comprendiendo que su supervivencia dependía de su habilidad para actuar en las sombras. Con el paso de los años, la frustración de Isabel no hizo más que crecer. Ignorada, despreciada y traicionada, no aceptó su destino de forma pasiva. La reina comenzó a cultivar una rebeldía silenciosa, buscando formas de recuperar su poder y dignidad. Comprendió que, para sobrevivir y proteger a sus hijos, debía actuar con estrategia. Empezó a forjar alianzas secretas con nobles descontentos y opositores de Eduardo II, aprovechando el creciente descontento contra el rey y su círculo íntimo. Esa transformación, de joven princesa inocente a mujer decidida y astuta, marcó el inicio de una nueva etapa en su vida, una fase de lucha por el reconocimiento, el respeto y quizás la venganza. Isabel no se conformaba con ser una reina olvidada por la corte inglesa. Durante un viaje diplomático a Francia, comenzó a tramar un plan para recuperar su lugar y su poder. Allí encontró un apoyo fundamental en Roger Mortimer, un lord inglés exiliado, conocido por su ambición y habilidad política. Junto a Mortimer, Isabel formó una alianza poderosa, uniendo fuerzas para desafiar el reinado de Eduardo II. Entendió que solo con apoyo militar y político podría derrocar al rey que la había despreciado y asegurar un futuro estable para sus hijos. Su lucha no era solo personal, sino también una batalla por el control de Inglaterra, una guerra silenciosa que cambiaría el rumbo de la historia. Después de años de humillación y exclusión, Isabel de Francia decidió que no aceptaría más su destino como una reina olvidada y sin poder. Con la ayuda de Roger Mortimer, su aliado y amante, urdió una audaz revuelta contra el rey Eduardo II, quien se había vuelto cada vez más impopular debido a su dependencia de favoritos como Piers Gaveston y Hugh Despenser. Isabel y Mortimer
organizaron una campaña política y militar para derrocar a Eduardo II. Aprovechando el creciente descontento entre la nobleza y el pueblo, reunieron un ejército y, en 1326, cruzaron el Canal de la Mancha, regresando a Inglaterra con el objetivo claro de destronar al rey. Esta invasión no fue solo una lucha por el trono, sino también una revancha personal de Isabel contra un esposo que la había rechazado y humillado. Su estrategia fue precisa. Ganó el apoyo de los nobles descontentos, se presentó como salvadora del reino y madre del heredero legítimo, conquistando rápidamente la simpatía popular. La fuerza y determinación de Isabel sorprendieron a todos. En pocos meses, Eduardo II fue capturado y obligado a abdicar. Este giro dramático marcó el fin de un reinado turbulento y el inicio de un nuevo capítulo para la reina que había sido forzada a madurar antes de tiempo. La venganza de Isabel no fue solo política, fue una respuesta feroz a años de abandono y desprecio, demostrando que, incluso en la Edad Media, una mujer podía cambiar el rumbo de su destino y controlar el futuro de una nación. Tras la captura de Eduardo II, la vida del ex-rey tomó un rumbo trágico. Mantenido prisionero en condiciones estrictas, pasó sus últimos años en aislamiento y sufrimiento. Aunque existen versiones contradictorias sobre su muerte, muchos creen que Isabel y Mortimer fueron responsables de su desaparición. Una acción sombría que eliminó definitivamente la amenaza al nuevo régimen. Con Eduardo II fuera del camino, el hijo de la pareja, Eduardo III, fue proclamado rey siendo aún un niño, e Isabel asumió el poder como regente, gobernando en nombre de su hijo. Durante ese periodo, intentó consolidar su autoridad y reformar la corte inglesa, buscando estabilizar un país sacudido por años de conflictos internos. Sin embargo, el gobierno de Isabel y Mortimer no duró para siempre. Sus decisiones autoritarias y su creciente impopularidad provocaron una nueva rebelión, que culminó con la caída y ejecución de Mortimer y la pérdida del poder de Isabel. Aún así, su historia permanece como un ejemplo de fuerza y resiliencia femenina en una época dominada por hombres. A pesar de todo el poder que Isabel conquistó al deponer a Eduardo II y gobernar como regente, su reinado estuvo marcado por controversias y poderosos enemigos. La alianza con Roger Mortimer, aunque eficaz al principio, se convirtió en una carga. Mortimer comenzó a acumular privilegios y a actuar con autoritarismo, provocando descontento entre la nobleza. Este ambiente de insatisfacción creó un terreno fértil para que el joven Eduardo III, al alcanzar la mayoría de edad, tomara las riendas del poder. En 1330, con el apoyo de aliados fieles, Eduardo III lideró un golpe contra Mortimer, quien fue capturado, juzgado y ejecutado por traición. Isabel, privada de su principal apoyo político, fue apartada del poder. Se vio obligada a vivir en reclusión el resto de su vida, lejos de los palacios y de la corte que una vez dominó. A pesar de su triste final, su trayectoria fue extraordinaria, de princesa forzada a casarse a reina rebelde y poderosa regente. Isabel de Francia permanece en la historia como un símbolo de resistencia y estrategia femenina en tiempos de opresión. Isabel de Francia dejó un legado complejo y poderoso que resuena hasta nuestros días. Su vida estuvo marcada por desafíos inmensos, desde un matrimonio forzado en la infancia hasta la lucha por el poder en una corte dominada por hombres. Sin embargo, su inteligencia, valentía y astucia política la convirtieron en una de las reinas más notables de la Edad Media. No solo cambió el curso de la historia inglesa al derrocar a Eduardo II, sino que también allanó el camino para el ascenso de Eduardo III, quien llegaría a fortalecer la monarquía y expandir el poder de Inglaterra en Europa. La influencia de Isabel sobre el joven rey y su regencia marcaron un periodo crucial de transición y transformación política. Además,
Su historia es un ejemplo inspirador de resistencia femenina frente a las injusticias y limitaciones impuestas a las mujeres en su época. Isabel de Francia demostró que, incluso ante la adversidad extrema, era posible luchar, triunfar y dejar una huella imborrable en la historia. Hoy en día, su vida sigue fascinando a historiadores, escritores y al público en general, sirviendo como un recordatorio de que el poder puede surgir de los lugares más inesperados y de que la determinación puede transformar incluso las circunstancias más oscuras.